En este video te voy a mostrar cómo realizar un análisis de ordenación restringida o ordenación canónica. En el video anterior sobre técnica de ordenación había mostrado cómo realizar un análisis de ordenación no restringida, en donde la matriz de comunidad tenía total libertad para organizarse en un espacio de dimensiones reducidas, ¿no? Comúnmente, para esto es que usamos realmente las técnicas de ordenación. Tenemos un conjunto de dimensiones muy grande, por ejemplo el número de especies de una matriz de comunidad, y nos interesa capturar la mayor varianza posible en un espacio de dimensiones reducidas que nosotros podamos interpretar mejor. Te recomiendo ir a los videos sobre técnicas de ordenación, al video de técnica de ordenación no restringida, para que veas todos los detalles que explico sobre las técnicas de ordenación en general allí, ¿no? Entonces, claro, la idea es que teniendo la técnica de ordenación no restringida, pues uno se preguntaría, bueno, ¿y realmente hace falta más? Pues sí, porque realmente lo que hemos hecho con la técnica de ordenación no restringida es simplemente explorar cuál es, digamos, la composición de la comunidad en función únicamente de las especies, y de manera pasiva hemos intentado explorar algún grado de asociación con las variables ambientales. Entonces, claro, a lo sumo, cuando ejecuté la función, por ejemplo, mfit. Entonces, claro, ese ajuste es pasivo, la matriz ambiental no participa en el proceso. En las técnicas de ordenación restringida, o también denominadas técnicas de ordenación canónica, las variables ambientales participan en el proceso de ordenación. Entonces, claro, tanto los sitios como las especies en el espacio bidimensional comúnmente, que es donde nos interesa analizar más para poder interpretar mejor nuestros patrones, en ese espacio las especies y los sitios no tienen la libertad de moverse como lo hacían en las técnicas de ordenación no restringida. Existe la restricción por ajuste por medio de regresión lineal, existe una restricción con respecto a la matriz ambiental. Entonces, claro, en cierta medida lo que estamos intentando es buscar una asociación desde el principio entre variables ambientales y matriz de comunidad. Esas variables ambientales nosotros le vamos a denominar como en la terminología que voy a utilizar en este video sobre técnica de ordenación restringida, es la de variables explicativas. Esas variables explicativas son las variables ambientales realmente. Entonces vamos a tener unas variables de respuesta que van a ser las especies o la abundancia de especies, que son a fin de cuentas las variables que contiene una matriz de comunidad. Entonces, claro, nos interesa explorar desde un primer momento cuál es la asociación que hay entre esas variables explicativas ambientales, ¿verdad?, y esas variables de respuesta, que son la matriz de comunidad, o en su conjunto, o en detalle, más bien las especies o la abundancia de especies, ¿no? Entonces, claro, como siempre en el script de análisis, ¿verdad?, técnica de ordenación 2, muestro el contenido. Voy a únicamente abordar dos técnicas, el análisis de redundancia y el análisis de correspondencia canónica. Y bueno, aquí está todo el detalle. Como lo voy a contar ahora en el desarrollo, pues no hace falta que lo muestre aquí en detalle, ¿no? Voy a irme al punto R. En el punto R voy a copiar todo, me lo llevo a memoria. En el RStudio me voy a mi repositorio de manuscrito. En el repositorio de manuscrito voy a crear un script nuevo, recordando que lo que tenía anteriormente era un script de técnicas de ordenación 1. Ahora voy a tener un script de técnicas de ordenación 2. O sea que va a ser, bueno, este mismo, pero el nombre final va a ser técnicas ordenación 2. Voy a pegar el contenido, me voy a ir al principio, guardo, y voy a empezar primero por la carga de paquetes. Correcto, siempre en este caso, por supuesto, vegan tidyverse para que la matriz ambiental, tidyverse para poder usar las tuberías, y SF para que la matriz ambiental se cargue como un objeto geográfico, ¿no? Y luego mis funciones, ¿no? Como siempre, cargar la matriz de comunidad y la matriz ambiental, ambas, y asignar posteriormente a un objeto llamado mifam mi matriz de comunidad. Esto lo que hace es que le permite a ustedes finalmente únicamente cambiar aquí, y ya tienen a mifam como objeto raíz, ¿no? Bien, entonces ahora lo que hago en esas filas, la 24 hasta la 27, lo que hago es crear unos nombres
abreviados de especies para que en los diagramas, en los gráficos se vean mejor o no se empasten los nombres, ¿no? Y con una tabla de equivalencia por si acaso tengo que hacer referencia hacia atrás, ¿no? Y luego la matriz ambiental, imprimirla en pantalla únicamente para ver que está todo bien, ¿no? De entre las técnicas de ordenación restringidas que voy a mostrar, solamente están dos, pero hay muchas técnicas de ordenación restringida o técnicas o análisis de ordenación canónica, hay muchas, ¿no? Pero voy a mostrar únicamente dos: el análisis de redundancia y el análisis de correspondencia canónica. Que el análisis de redundancia realmente es como el hermano canónico del análisis de componentes principales o PCA. Y el análisis de correspondencia canónica es como el hermano canónico del análisis de correspondencia que vimos en las técnicas de ordenación no restringidas. Pero hay muchos otros. Entonces te recomiendo que esto lo veas con calma porque hay mucho material disponible para poder hacer análisis y que en tu caso podrían ser necesarios algunos de estos realmente, ¿no? Voy a empezar por el análisis de redundancia. El análisis de redundancia, como bien decía antes, es como el hermano canónico de el análisis de componentes principales. Por lo tanto, debes presuponer que ya el análisis de componentes principales, que ya lo expliqué en el video sobre técnica de ordenación no restringida, va a estar presente en el análisis de redundancia, el PCA. Pero también aquí se añade la regresión porque la vamos a incorporar desde el principio. Entonces la vamos a incorporar en el principio de acuerdo a un procedimiento que está en el cual consiste realmente el RDA o el Redundancy Analysis, ¿no? Entonces, claro, la idea es que como la matriz ambiental participa desde el principio en el análisis de ordenación, y de hecho por eso es que es una ordenación restringida, nosotros lo que vamos a hacer es hacer regresión con los inicialmente vamos a intentar, o bueno, en el proceso vamos a intentar hacer regresión de la matriz ambiental o ajustar los valores de la matriz ambiental hacia la matriz de comunidad. Vamos a hacer un ajuste entre esas dos matrices. Entonces, claro, como combina las dos técnicas, regresión y análisis de componentes principales, pues ambas las vamos a ver. Voy a explicar en qué consisten los pasos que se dan para saber en qué momento entra cada una de ellas, ¿no? Voy a llamar matriz de variables explicativas o matriz explicativa a la matriz ambiental y a matriz de respuesta o matriz de variables de respuesta a la matriz de comunidad. Nuestras variables independientes o variables explicativas son las variables ambientales, ¿ok? Y las variables dependientes o variables de respuesta son las abundancias de especies, que son precisamente las columnas de la matriz de comunidad. Entonces, claro, lo primero que se hace es hacer un ajuste por regresión lineal de las abundancias de especies hacia las variables ambientales, es decir, desde la matriz de variables de la matriz de respuesta a la matriz explicativa. Se hace un ajuste y se obtienen además unos valores ajustados con unos residuos, ¿no? Esos valores ajustados, como bien sabemos, pues van a ser valores obtenidos por regresión lineal. Entonces, claro, con estos valores se construye entonces una matriz de valores ajustados y ya los valores originales no forman parte, es decir, los valores de abundancia, aunque nosotros partimos realmente de una matriz de comunidad transformada, los valores originales de la matriz de comunidad no van a estar presentes, sino que lo que vamos a tener son valores ajustados. Entonces, claro, verificamos si existe una significancia estadística en esa relación entre esas variables de respuesta y esas variables explicativas, y si esa relación existe, esa asociación existe, la vamos a probar a partir de pruebas estadísticas. Esa prueba estadística, como bien sabemos, entonces van a estar implicados el valor de P en ese caso. Entonces, claro, lo que nosotros estamos probando es realmente si existe un efecto de las variables explicativas o de la matriz ambiental o de las variables ambientales sobre la comunidad. Entonces, claro, si ese efecto realmente no es por azar, o sea, o es mayor de lo que se esperaría por azar. Eso es lo que nosotros estamos probando con una prueba estadística en ese caso. Entonces, claro, si la prueba resulta entonces significativa, se realiza entonces un análisis de componentes principales. Pero ese análisis de componentes principales, y aquí ya unimos con el análisis de componentes principales tradicional, ese análisis de componentes principales se hace sobre los valores ajustados, es decir, se hace sobre la matriz de valores ajustados.
Entonces, claro, lo estamos haciendo sobre la matriz de valores ajustados y a fin de cuentas ya hemos probado anteriormente que sí que existe una asociación con las variables ambientales. Por lo tanto, en este punto es que cuando nos damos cuenta que realmente la técnica de ordenación, en este caso el análisis de redundancia, es una técnica que incorpora las variables ambientales desde el principio. Entonces, claro, como vemos ya de entrada, la comunidad está en cierta medida condicionada a moverse, a presentar patrones o tendencias en un espacio, por ejemplo, bidimensional de un gráfico, pero con una restricción impuesta por las variables ambientales, o en este caso nuestra variable denominada explicativa. Entonces, claro, cuando se hace el PCA, se obtiene un vector, se obtiene un conjunto de valores propios canónicos, o canonical eigenvalues, y una matriz de vectores propios canónicos. Entonces, claro, obtenemos entonces los denominados canonical eigenvalues y los canonical eigenvectors. Entonces, claro, esa matriz de vectores propios canónicos la utilizamos entonces para calcular las puntuaciones de los sitios para la ordenación, o sea, para cada uno de los componentes, ya sean los componentes canónicos, como ya sean los componentes propios del PCA. Entonces, claro, usamos esa matriz de vectores propios y calculamos, entonces se calculan realmente dos tipos de puntuaciones de sitios. Las puntuaciones de sitios restringidas, o las puntuaciones de sitios en el espacio de las variables explicativas, y esas puntuaciones de sitios que son puntuaciones de sitios realmente ajustadas a las variables ambientales, son, digamos, las que nos van a permitir explorar cómo se organizan los sitios, pero no solamente en función de las variables ambientales, sino también en función de, no solamente en función de las variables de comunidad, o sea, no solamente en función de la matriz de comunidad, sino también en función de las variables ambientales. Entonces, en la terminología vegan, esto en el resumen se produce como site constraints, y luego tenemos otras puntuaciones de sitios, que son las denominados site scores brutos, ¿no? Que son promedios ponderados a partir de los datos puramente de la matriz de comunidad. Entonces, claro, tenemos los datos, las puntuaciones de sitios desde dos perspectivas. Entonces, claro, la idea es que, como estamos viendo, la matriz de comunidad y la matriz ambiental están sinérgicamente produciendo un análisis, un resultado de dimensiones reducidas, es decir, estamos obteniendo una nueva posición para sitios y especies en un espacio de dimensiones reducidas, en donde comúnmente los primeros componentes o componentes canónicos van a contener la mayor parte de la varianza de ese conjunto de datos. Así, nuestro análisis ya incorpora entonces la restricción de las variables ambientales. Voy a aplicar ese ejemplo primero, como siempre, con una matriz ambiental más sencilla. Intento ahora únicamente utilizar pocas variables ambientales en primer lugar, y de manera un tanto naif, ingenua, ¿no? O sea, voy a intentar ahora de manera un tanto libre, heurística, sin buscar variables desde el principio o intentando excluir variables desde el principio, sino usando únicamente las de suelo, por ejemplo, ¿no? Me quedo únicamente con las de suelo, únicamente para explorar cómo está, cómo se organiza o cómo se presenta mi ordenación en función únicamente de esas variables, ¿no? Y lo hago con esa matriz por ser además una matriz completamente numérica, que cumple con los supuestos requeridos para el análisis de redundancia. Entonces, claro, primero hay que convertir la matriz de comunidad en una matriz transformada. En este caso estoy utilizando el método de Hellinger. Recordar, ese método está explicado ya en la medición de asociación, y también está explicado también en los videos anteriores. Consiste en transformar los datos en función del total de la abundancia, ¿no? Y voy a generar esa matriz. Como vemos, es una matriz
de comunidad con datos transformados, y luego voy a generar una matriz ambiental con variables de suelo únicamente. Nótese que aquí solamente están las variables de suelo, y a partir de aquí entonces voy a generar el análisis de redundancia. Aquí en el análisis de redundancia, una de las particularidades es que se introduce una fórmula. Es decir, yo ahora mi matriz, y aquí es donde realmente vemos que realmente estamos incorporando tanto la matriz ambiental como la matriz de comunidad, yo voy a hacer que mi matriz de comunidad dependa de, o la voy a hacer función de, voy a ajustar mi matriz de variables de respuesta, o mi matriz de comunidad, la voy a ajustar hacia mi matriz de variables explicativas, que en este caso consiste en las variables ambientales. Entonces voy a utilizar una fórmula para ello, que es mis especies o mi matriz de comunidad en función de todas las variables de mi matriz ambiental, que es en este caso la matriz de variables de suelo. Entonces, claro, voy a hacer un RDA de la matriz de comunidad ajustado a las variables de suelo. Entonces, claro, voy a mostrar el resumen, y aquí me concentro en qué partes hay que mirar. Lo puedes ver con muchísimo más claridad antes de ejecutarlo para tu propio caso. Concretamente en mi caso eran únicamente las especies de la familia Apocynaceae, Apotaceae y Meliaceae, y lo puedes ver con más el análisis de redundancia, o el resumen del análisis de redundancia que aporta Vegan, que suministra Vegan. Es un resumen bastante más fácil verlo aquí en el Markdown tejido dentro del repositorio. Entonces, claro, yo te recomiendo, por supuesto, que mires las cosas que son realmente importantes. Primero que nada, que mires la varianza particionada, o sea, en cómo se particiona, cómo se divide, en qué componentes, bueno, no quiero usar la palabra componente, en qué partes, cuáles son las partes de esa varianza. Entonces, esa varianza va a tener un total, por supuesto, de 1, ¿no? La varianza total en tantos por 1, bueno, o el 100% de la varianza. Y va a mostrar tanto para el total la inercia, es decir, la varianza propia del espacio de los eigenvalues dividido entre los componentes, y va a mostrar también la proporción. En este caso, por supuesto, para el total la proporción es 1. Entonces, claro, para la varianza está repartida también en dos ahora componentes, que son en dos particiones, en dos elementos, que son la parte de la varianza restringida o constraint, es decir, aquella varianza que en donde está constituyéndose como variable explicativa la matriz ambiental, es un 61%. Entonces, lo que aparentemente esto uno puede concluir, aunque hay un sesgo importante, voy a entrar en la parte únicamente de decir únicamente cuál es la varianza sesgada que estamos explicando. Quiere decir que las variables ambientales del suelo en este caso explican un 61%. Esto es un porcentaje realmente sesgado, porque estoy utilizando variables de suelo únicamente. Estas variables de suelo, aparte de que son muchas, pueden estar asociadas entre sí y producir un fenómeno llamado multicolinealidad, que en el análisis multivariado lo que hace es inflar la varianza explicada de manera ficticia. Entonces nosotros podemos tener un altísimo contenido de varianza inflada en ese 61%. Luego voy a explicarte cómo generar una varianza realmente insesgada a partir de tu propio análisis de redundancia. Y luego tenemos una parte de varianza no restringida explicada, que es de un 39%, el restante. Entonces, claro, tenemos una varianza, digamos, a priori, aunque sea sesgada, importante dentro de la parte de la partición restringida. Eso es lo que nos está diciendo, el suelo es importante, ya lo hemos visto, ya yo en el análisis de agrupamiento expliqué que realmente así lo era aparentemente. En el análisis también de ordenación no restringida mostré que realmente el suelo es importante, pero hay que recordar que hay otras variables que también pueden estar jugando en este sentido. Entonces es importante que nosotros utilicemos o tengamos claro
que nuestros datos o nuestros análisis, nuestros resultados en este momento ya deben contener algo de la parte exploratoria. Ya nosotros en el análisis exploratorio teníamos que haber sabido algo ya sobre esto, ¿no? Ya sea por análisis de correlación, ya sea por la parte de medición de asociación o por el análisis de agrupamiento o por algún análisis de ordenación no restringida hecho anteriormente. Entonces, yo esperaba evidentemente que mis variables de suelo explicaran mucho. Y eso lo que nos está diciendo, aunque sea sesgado por el momento, es que el suelo es importante para mis familias, para las especies, para la composición de mi comunidad, aunque sea de manera sesgada con mis 3 familias seleccionadas un poco de manera arbitraria, ¿no? Y eso es un resultado que es sin duda muy relevante. Uno tiende a saltar a análisis complejos de inteligencia, de aprendizaje automático y demás, ¿no? O sea, sin antes ver posibles patrones que pueden incluso servir de insumo para análisis más complejos como los precisamente de aprendizaje automático. Entonces, es importante que nosotros tengamos claro que estas técnicas de ordenación en ecología numérica, aunque son exploratorias y son gráficas, el análisis realmente lo que produce, como el producto más importante realmente es un gráfico con el que nosotros podemos ver claramente cómo se ordena nuestra comunidad en función de las variables ambientales. Este tipo de análisis puede servir de insumo muy robusto para análisis todavía más complejos. Así que esta técnica, sin duda, si a ti lo que te interesa es explorar asociación con variables ambientales, esta técnica sin duda no la puedes obviar. Esta técnica es una técnica que realmente es importante. Claro, como tiene una complejidad un poco mayor que las técnicas no restringidas, también puedes realizar una técnica de análisis de ordenación no restringida con un análisis pasivo, o sea, con un ajuste post hoc o pasivo a variables ambientales para explorar con qué variables se asocia. Pero si lo puedes ejecutar todo, por supuesto, tu resultado va a ser mucho más robusto, ¿no? Entonces, claro, aquí únicamente lo estamos viendo de manera numérica y lo que vemos entonces son la importancia ahora de los componentes canónicos, que son los denominados RDA en este caso, y hay tantos componentes canónicos como variables ambientales tengo, o sea, como variables explicativas tengo en mi caso, y hay tantos componentes principales como, o sea, PC, X, como especies tengo en mi matriz de comunidad, es decir, como variables de respuesta. Va a ocurrir contigo lo mismo cuando tú hagas el tuyo. Y este análisis es al final, esta es la parte restringida que estoy explicando y por supuesto este número de proporción acumulada dentro del componente canónico 13 debe coincidir con la varianza explicada, con la proporción de varianza explicada restringida, porque los componentes canónicos se refieren a la parte restringida. Recordar, esos componentes canónicos fueron construidos inicialmente por un análisis de regresión y luego se realizó el análisis de componente principal. Entonces, por lo tanto, nosotros lo que tenemos en primer lugar es la parte referida a la parte restringida, y luego la parte restante es la parte, digamos, de los residuos, es decir, aquello que no pudimos explicar con las variables ambientales y que dependerá de otras cosas. No sabemos exactamente todavía por qué, y eso entonces es lo que está contenido como varianza acumulada posteriormente por cada uno de los componentes principales a continuación. Por supuesto, el último componente principal debe contener toda la varianza, ¿no? Total, ¿no? Que es 1 en este caso, ¿no? Luego se muestran los componentes canónicos, pero haciendo desde el 0, desde la varianza explicada del componente canónico 1 hasta el componente 3, escalando esa varianza de 0 a 1. Entonces, bueno, una cosa que nos interesa es que los dos primeros componentes canónicos sean realmente tengan una varianza explicada grande, ¿no? Y en este caso sí, al menos dentro de la varianza restringida, dentro de la partición restringida de la varianza explicada, un 71% está explicado por los dos primeros componentes canónicos, por supuesto, hasta llegar al 13, que sería de un 100%. Luego vemos las puntuaciones, que como digo, estos sirven precisamente para construir los diagramas, las puntuaciones de sitio, tanto las ponderadas por sitio como las combinaciones lineales, ¿no? Y entonces, claro, aquí lo que vemos es
un conjunto de puntuaciones para el biplot, ¿no? Para las variables ambientales, ¿no? Que también son mostradas dentro del espacio de los componentes canónicos. Por supuesto, es posible realizarlo dado que ya hicimos el análisis de regresión inicial, ¿no? Entonces, claro, aquí te explico todos los detalles de cuáles son los aspectos a mirar, cuáles son las partes importantes, ya te lo explico, digamos, con texto. Y una cosa importante es que, como te decía, hay una varianza explicada sesgada. Nos interesa tener la varianza explicada por el análisis de ordenación restringida. Nos interesa obtener cuál es la varianza, cuál es el R cuadrado insesgado, es decir, cuál es esa varianza insesgada que no va a estar afectada de manera sensible por el fenómeno de multicolinealidad, por la correlación aleatoria y demás fenómenos que inflan la varianza y nos dan una varianza realmente sesgada. Además, ten en cuenta que en nuestro caso nosotros estamos violando un principio de la regresión, que es que las observaciones no son realmente independientes. Estas observaciones son dependientes en el territorio, por supuesto, porque un cuadro de una hectárea es dependiente de otro por estar uno al lado de otro. Es decir, las observaciones del cuadro 1 no son independientes de las del cuadro 2. Entonces, bueno, aunque tenemos ese efecto, a fin de cuentas, nuestros datos van a mostrar un patrón y evidentemente vamos a tener un problema con la violación de ese supuesto. Ese incumplimiento de ese supuesto nos va a traer dificultades, pero sin duda el patrón va a ser, al menos desde el punto de vista didáctico, interesante, y también va a ser un patrón que va a ser indiscutible porque lo vemos que se está repitiendo de uno a otro. También, como siempre digo, si uno quiere analizar más en detalle y obviar o evitar el fenómeno de la dependencia entre observaciones, siempre podemos recurrir a los modelos lineales o no lineales de efecto mixto. Bien, entonces nos interesa entonces calcular un R cuadrado insesgado, y ese R cuadrado insesgado lo vamos a calcular con la función R squared adjusted o R squared adjust, ADJ. Lo vamos a obtener primero que nada, vamos a introducir primero que nada el análisis de redundancia dentro de esa función, y de esa función que produce un vector atómico nos vamos a quedar únicamente con el elemento adjusted R squared. Entonces nótese que de una varianza restringida explicada, o sea, varianza sesgada, un porcentaje de varianza sesgada explicada que era de 61%, ahora nos quedamos con un 47%. Es mucho como quiera. Es decir, de unas variables ambientales que inicialmente podían explicar mucho, pero como hay muchas que interactúan entre sí, no hay independencia entre esas variables realmente están asociadas estadísticamente, pues sin duda vamos a tener un efecto de multicolinealidad, y ese efecto va a afectar la varianza explicada. Por lo tanto, esa varianza explicada sesgada no nos es tan útil como esta, pero entonces lo que estamos viendo es que el suelo explica un 47% de la composición de especies. Eso es importantísimo, porque está bien, nos faltan variables, tendríamos que encontrarlas, pero un 47% realmente es mucho, ¿ok? Un 47% de la composición es mucho, y no solamente de la composición, como digo, sino que me refiero únicamente a la ocurrencia de especies, sino que el grado de preferencia, miremoslo desde el punto de vista de la abundancia de cada una de las especies, ese grado de preferencia está también explicado. La abundancia de especies por cada uno de los sitios está variando, y eso se debe precisamente a las variables de suelo, al menos en un 47%. Eso es interesante, porque sin duda el suelo juega un papel importante. Ahora, ¿cómo eliminamos o reducimos el efecto de la multicolinealidad? Pues utilizando, hay técnicas distintas, ¿no? Utilizando evaluación de modelos como la Kaike Information Criterion, que penaliza precisamente la multicolinealidad entre variables, o la asociación entre variables independientes, y también hay una técnica llamada los Variance Inflation Factors, o los factores de inflación de la varianza, que lo que hacen es multiplicar o obtener cuáles son o determinar cuáles son aquellos factores que están aportando de más en función de la asociación con otras variables. Entonces, claro,
se podría incluso mitigar este fenómeno de tener que, por ejemplo, construir o explorar luego los BIF y tener que, por ejemplo, excluir variables utilizando, por ejemplo, stepwise regression, o sea, regresión paso a paso. Nosotros podríamos mitigar este efecto o evitar, por ejemplo, el tener que excluir factores multicolineales. Pero a mí me parece que complica mucho más esta introducción al análisis de ordenación restringida. Pero no solo eso, sino que también explorar de manera bastante más didáctica desde el primer momento es más interesante que pasar de inmediato a algoritmos que realmente tienen un contenido que fundamentalmente se basan en criterios absolutamente numéricos. Entonces, si utilizamos esos algoritmos, quizá nos estaría el algoritmo tomando decisiones por criterios únicamente numéricos, es decir, por una diferencia de un 0.1 entre una variable y otra, en cuanto a y C, por ejemplo, y nos va a excluir variables que podrían ser desde un punto de vista biológico o geoquímico importantes. Entonces, yo no te recomiendo que saltes de inmediato a la regresión paso a paso. De hecho, yo no me da el tiempo de explicarla en un video introductorio. Supera mucho el alcance de esta introducción, pero te animo a que consultes un poco sobre ella, ¿no? Sobre la stepwise regression o la regresión paso a paso. Pero sin duda no olvides que, aunque tú la apliques, debes pasar primero por cuál es el conjunto de variables y entender cuáles son las que el stepwise regression te está excluyendo. Así que, como siempre decía Krebs, el sentido biológico del análisis no puede perderse. Si nosotros nos basamos únicamente en análisis numérico, pues entonces que el análisis lo haga una persona del mundo de la estadística y punto ya. Pero no debemos hacer eso. Siempre debemos partir de una reflexión meramente biológica para entender qué es lo que estamos haciendo. Y entonces, claro, los BIF nos ayudan en ese sentido, ¿no? Vemos todas las variables de suelo, ¿no? Ya las estamos viendo claramente. Y estamos viendo cuáles son su valor BIF. Cuando un valor BIF está por encima de 10, consideramos que esa variable es una variable que está interactuando con otra. No nos está diciendo exactamente con quién, pero lo podemos ver en el triplot posteriormente. Entonces, claro, cuando hagamos el gráfico, vamos a darnos cuenta con quién es que están interactuando estas variables que tienen unos valores BIF muy altos. Por ejemplo, calcio tiene un valor BIF alto, boro, potasio, magnesio, y ya no hay más. Bueno, y zinc también, que tiene un valor alto de BIF, ¿no? Ten en cuenta que en este proceso ahora tú dices, bueno, ¿cuál saco? ¿Saco a todas las que tengan valores BIF mayores de 10? No, eso no se debe hacer. Nunca se debe sacar un grupo de variables. A lo sumo saca una o dos, preferiblemente una, y si puedes sacar dos, porque ya tú sepas más o menos cuáles están relacionadas entre sí, pues sacas una, no de ellas, no sacar necesariamente a las dos, ¿no? Entonces, saca primero una, o si sacas a dos, que sean dos que no estén relacionadas, porque entonces una parte de la varianza que una explica, como las dos explican la misma varianza, si la sacas a las dos, esa parte de la varianza ya no va a quedar explicada. Entonces, no debes sacar a dos variables que estén correlacionadas entre sí. Si tú sabes cuáles son, saca una de ellas, ¿no? Entonces, aquí te voy a mostrar entonces cómo yo voy a proceder. Yo digo, bueno, yo puedo sacar a calcio, por ejemplo. Como yo sé que calcio, por ejemplo, puede estar asociado por los análisis anteriores de ordenación no restringida que hice con la matriz PCA, yo sé que calcio está asociado con otra variable ambiental, por ejemplo el magnesio o el potasio, pues entonces saco a una de ellas, pero no la saco a las dos, ¿ok? Entonces, bueno, por eso te recomiendo que de entrada lo primero que hagas sea hacer el triplot, aunque sea con un análisis de redundancia con el efecto de multicolinealidad. Entonces, cuando hagas tu triplot, tanto para el escalamiento 1, recuerda, el escalamiento 1 es la distancia euclídea, se conserva hace sentido en este diagrama, y en el escalamiento 2 lo que hace sentido son los ángulos, es decir, los ángulos entre variables, en este caso entre especies y entre variables, hacen sentido entre sí, y el ángulo mientras más pequeño es, mayor asociación hay. Entonces, por ejemplo, vemos calcio y magnesio están asociados entre sí, zinc y potasio lo están, al menos desde dentro de este análisis. Si tú excluyes una variable, estos vectores van a cambiar mucho. No necesariamente
por el hecho de que tú saques a calcio, por ejemplo, zinc y potasio van a quedar siendo colineales, sino que podrían entonces su colinealidad, efecto de colinealidad desaparecer. Entonces por eso es que hay que ser muy cauteloso y hay que sacar variables de manera paso a paso. Viendo que ya tengo este grado de colinealidad, la colinealidad está realmente confirmada, o sea que tanto de manera gráfica como a partir de los BIF, que los veo aquí, ¿no? Pero ahora que ya hice un primer RDA bastante simple con las variables de suelo, pues correspondería ahora hacer un RDA con todas las variables de la matriz ambiental que resultaron significativas, por ejemplo, en el análisis de ordenación no restringida anterior por el PSA realizado en el vídeo anterior, en el script sobre ordenación no restringida. Como en un análisis pasivo yo pude ver cuáles eran las variables que estaban relativamente bien asociadas, pues puedo ahora incorporarlas. Además de tener entonces a las de suelo, pues las incorporaré. Como me fui aquí al script dentro del repositorio como Markdown, voy a volver otra vez a R para tenerlo otra vez y bueno, se me pasaron algunas líneas por ejecutar que las voy a ejecutar. Así que bueno, retomo en R. Aquí está el R cuadrado insesgado, los BIF y finalmente los gráficos, ¿no? Que los había ejecutado, no los había ejecutado porque me había ido al Markdown. Entonces bueno, aquí ya estoy al día otra vez, ¿no? Entonces bueno, vuelvo otra vez a mi documento, a mi script de R en el servidor de RStudio. Y ahora lo interesante es que voy a poder, como digo, añadir las variables que presentaban asociación en análisis pasivo post-hoc de ordenación no restringida por PSA. Entonces aquí me faltarían, respecto a lo que ya mostré anteriormente con las variables de suelo, me faltarían heterogeneidad ambiental, que resultó significativa en el análisis de ordenación no restringida, riqueza global y las coordenadas UTM en dirección este-oeste. Introducir unas coordenadas dentro de un análisis pues no es que sea muy apropiado, porque lo que estamos diciendo es, en otras palabras, hay una autocorrelación espacial importante. Pero recordar, estos datos ya sabemos que tienen autocorrelación espacial, así que bueno, no nos queda más remedio que reconocer el papel de esta variable, pero si la variabilidad que está explicando la coordenada se puede obtener a partir de otra variable, pues mejor. Es decir, es preferible que en el proceso la podamos excluir, ¿ok? Bien, entonces ahora lo que voy a hacer es lo que comenté anteriormente, dado que puedo utilizar los BIF, los Variance Inflation Factors, para poder decidir qué variables dejar o qué variables excluir, un poco de manera un tanto artística, con un poco más de maña que con razonamiento, digamos, fuerte, pero el razonamiento que no puede faltar, como siempre digo, es el razonamiento ecológico, el significado ecológico de las variables que estoy introduciendo. Entonces, por eso, este proceso, que es muy didáctico, como digo, nos va a servir para eso, ¿no? Así que bueno, primero voy a hacer una matriz ambiental seleccionando las variables, añadiendo ahora las de suelo. Las variables, o sea, además de tener las variables de suelo en esta matriz, voy a tener además también heterogeneidad ambiental, riqueza global y las coordenadas UTM este-oeste. Bien, ahora voy a hacer un RDA con esa matriz ambiental y ahora los BIF. Bueno, pues a fin de cuentas, mi RDA ahora, de hecho que no lo tengo puesto aquí, si yo hago un resumen de mi RDA actual, del RDA que acabo de hacer, mi FAM Hel, ¿verdad? Select, ese RDA, me va a mostrar que tengo una varianza, una proporción de varianza restringida muy grande, realmente 0.65, más grande que la anterior, que era 0.61, si recordamos, ¿no? Entonces, claro, mayor, pero claro, esto es varianza inflada.
no es bueno utilizarla como referente. Entonces, claro, al hacer los BIF, al ejecutar el análisis de los Variance Inflation Factors, veo que sí, que hay colinealidad. Igual que la que había antes, se ha conservado, por ejemplo, las variables que presentaban antes valores altos de BIF, como el calcio, el potasio, el zinc, ¿no? Y además algunas de las variables introducidas, no riqueza global ni heterogeneidad ambiental afortunadamente, pero sí la coordenada UTM este-oeste. Entonces, claro, es interesante que utilicemos ahora los criterios de exclusión de variables para poder hacer quedarnos con variables que sean realmente, que tengan sentido, ¿no? Y que además se reduzca el efecto de la colinealidad. Voy a hacer un gráfico nuevamente triplot. Ese triplot va a incluir ahora, bueno, es preferible que lo vuelva a imprimir el triplot con el zoom realizado ya para que no queden tan lejos los rótulos. Bueno, no es de esta manera, es haciendo realmente, dando una caja apropiada en esta parte, ¿no? Para que cuando haga el gráfico, el zoom realmente se realice con esa relación de aspecto. Entonces, bueno, vemos que, por ejemplo, pH y nitrógeno ahora aparecen estar asociadas. La coordenada UTM, aunque no tiene un BIF alto, no aparece tener un ángulo superpuesto con otro, no está superpuesto a otro vector de variables, pero sí hay alguna, aparece relación con nitrógeno mineralizado y demás, ¿no? Como antes, potasio y zinc están superpuestos y magnesio y calcio también. Entonces, claro, si nosotros sacamos una variable y hacemos un nuevo arreglo de variables ambientales, estas relaciones cambiarían. Por ejemplo, UTM probablemente no quede tan cerca de nitrógeno mineralizado, en fin, o sea que es interesante hacer una nueva selección de variables y esa decisión la vamos a tomar. O sea, yo la voy a tomar en función de que hay dos pares al menos, como vemos, el par potasio y zinc y el par magnesio y calcio están superpuestos y tienen BIF altos. O sea, si vemos los BIF nuevamente, los BIF voy a imprimir nuevamente los BIF de este RDA, vemos que, por ejemplo, calcio y magnesio tienen BIF altos, ellos además aparecen como superpuestos, de hecho, y además tienen BIF alto, y también zinc y potasio, ambos también aparecen con BIF alto y están superpuestos. Entonces, de cada par de ellos es recomendable sacar uno, ¿no? Entonces, bueno, prefiero sacar, en este caso, entre calcio y magnesio no tengo ninguna preferencia, voy a sacar a calcio, que tiene un BIF extremadamente alto, y entre potasio y zinc sí me interesa conservar a zinc, así que por lo tanto voy a sacar a potasio para quedarme con el zinc, porque el zinc de hecho es importante, participa en la síntesis de proteínas de planta, entonces bueno, no es recomendable excluirlo, ¿no? Aún el potasio es una base, así que bueno, quizá tampoco sería recomendable excluirlo, pero si está interactuando con otra variable, pues no se debe dejar. En términos estadísticos, al menos es el mal menor quitarlo, ¿no? Entonces bueno, también pH y nitrógeno, como digo, están superpuestos sus vectores, ¿no? Tienen un ángulo entre ellos de 0, ¿no? Y bueno, esto podría deberse tanto a la colinealidad persistente como a que el arreglo nuevo las hace superponerse, ¿no? Entonces, bueno, no los voy a excluir de entrada porque excluir 3 variables en un proceso no es recomendable, preferiblemente de una a una sería mejor. Aquí puedo excluir 2 porque sé que hay 2 pares que están muy asociados. Entonces, bueno, voy a excluir, como digo, al calcio y al potasio, pero todavía esa relación entre nitrógeno y pH no voy a resolverla ahora, sino que voy a ver cómo queda con el nuevo arreglo. Entonces, bueno, ahora tengo un nuevo... voy a tener una nueva matriz ambiental, como digo, excluí las variables comentadas, calcio y potasio, y ahora voy a hacer el nuevo RDA y voy a mostrar los BIF nuevamente. Bueno, interesante porque, por ejemplo, ahora el magnesio tiene un BIF mucho menor, el zinc todavía sigue teniendo un BIF muy alto y la coordenada UTM ahora también, bueno, sigue siendo con un valor alto. Viendo el gráfico,
pues no veo con quién es que zinc está interactuando. Yo estoy forzando esa variable, yo no quiero que desaparezca. Y ahora veo que boro y nitrógeno mineralizado están muy asociados. Siempre que uno genera un nuevo arreglo de variables, esto ocurre. Como digo, el método stepwise puede resolver todos estos problemas por nosotros, sin embargo, lo haría de manera numérica. Y ahora resulta que magnesio y hierro también lo están. Entonces, bueno, es interesante, ahora viendo que boro y nitrógeno mineralizado están asociados y magnesio y hierro también, pues entonces voy a excluir en cada caso. Entonces, para cada uno de esos pares. Entonces voy a excluir al boro. En principio prefiero conservar el nitrógeno mineralizado. Y entre el par hierro y magnesio, pues voy a excluir el magnesio, que tiene el BIF más alto. Realmente hierro y magnesio normalmente en suelos procedentes de la alteración y del proceso de la fogénesis en rocas ígneas están típicamente asociados, o sea que es común encontrar que hierro y magnesio presentan asociación. Entonces, bueno, si saco a uno, pues la varianza debida al par la voy a tener resuelta por medio de hierro. Así que, bueno, excluiré esas dos variables, boro y magnesio, y me quedaré entonces con sus representantes, que serían hierro y nitrógeno mineralizado en cada par. Esto veremos entonces cómo queda luego el conjunto de variables. Ahora voy a ejecutar con esa matriz ambiental, voy a ejecutar un nuevo RDA y ahora veo que los BIF cambiaron, ¿no? La mayor parte de los BIF ahora mejoraron mucho, salvo el zinc, que todavía está por encima de 10, y en el caso de la coordenada UTM, que todavía está en 26. Si hago el plot, está alto todavía, voy a ver que prácticamente ninguno de los vectores se superpone. Eso es interesante, la verdad es que es bastante bueno que eso haya ocurrido, pero como aparentemente la coordenada, que como digo es una variable que no me interesa conservar, y tiene un BIF alto, está haciendo que el arreglo no mejore mucho, pues voy a preferir excluirla, ¿no? Por su valor de BIF tan alto, ¿no? Entonces, bueno, ese retiro además va a mejorar en el arreglo. Nuevamente generé la matriz ambiental excluyendo la coordenada UTM en este-oeste y ahora hice el nuevo RDA. Ahora con los BIF nuevos, todos están por debajo de 10. Así que esto realmente me aportaba muy poco. Realmente lo que me aportaba era colinealidad, varianza inflada. Entonces sin duda era necesario excluir esa variable de coordenada UTM este-oeste. Y ahora puedo nuevamente generar mi triplot como digo, las especies no le estoy generando sus vectores, pero para ahora sí, ya que me voy a quedar con esta selección de variables ambientales, pues ahora tengo un conjunto de vectores de suelos que no se superponen entre sí, bien por ese lado, a un conjunto de sitios que aparentemente están asociados con algunas de esas variables. Mantengo todavía algunas de las otras variables de suelo que no eran colineales con los anteriores, como aluminio y fósforo. Y además ahora tengo dos nuevas variables que no eran de suelo, como riqueza global e heterogeneidad ambiental. Así que tengo un arreglo mejorado que me sirve bastante. Ahora puedo ya definitivamente darlo por bueno y válido. Recordar que con el método stepwise numéricamente podría resolver este problema también, ¿no? Quizá no me quedaría con la misma variable y es por eso que precisamente yo no prefiero utilizarlo. Entonces, bueno, en el resumen ahora del análisis de redundancia, me encuentro con que ahora lo que tengo es una proporción de varianza sesgada explicada de 58%. Es un poquito menor que la que tenía con las variables de suelo solamente, pero ahora tengo la ventaja de que tengo nuevas variables que no son de suelo solamente y quité las que son colineales. Así que genial, tengo menos componentes canónicos también, ok, hasta RDA 11 por supuesto, solamente tengo 11 variables, pero sin duda la varianza explicada, sesgada, acumulada es un poquito menor y la insesgada es también menor que la que tenía con la matriz ambiental de suelo, pero prefiero tener menor varianza insesgada explicada y eliminar el efecto de la multicolinealidad.
Entonces, bueno, ahora sí voy a hacer el triplot con los vectores para para el escalamiento 1, con todo y con los vectores para las especies. Recordar aquí en el escalamiento 1, las distancias euclidias hacen sentido, las distancias entre los sitios hace sentido, tiene un significado y en este caso se refiere a la distancia euclidia. Así que bueno, veo cuáles son los clústeres de sitios que se me forman. Y finalmente en el escalamiento 2, lo que tengo es los ángulos con los vectores de las especies, ¿no? Y los ángulos son los que aquí hacen sentido. Si quiero ampliar este gráfico para ponerlo un poquitico más, para que haga un poquitito menos de empaste, puedo hacer también, de hecho, utilizar un tamaño, por ejemplo, dar una relación de aspecto más conservada. Voy a generar otra vez el gráfico de escalamiento 2 y lo voy a imprimir otra vez en el dispositivo gráfico, y el zoom debería estarme mostrando algo más déjame ver si se generó, correcto, sí. Voy al zoom y bueno, quizá no conseguí del todo no conseguí una buena separación entre los nombres de las especies, que era lo que me interesaba conseguir en este caso mucho mejor, ¿no? Pero aunque están un poquito empastadas, y menos mal que las tengo como con nombres abreviados, y voy a hacer la justificación de precisamente de tener los nombres abreviados, pues puedo encontrar algunos patrones. Nota lo siguiente: tienes Triquilia tuberculata, por ejemplo, asociada aparentemente aportando mucho, contribuyendo mucho a los sitios 44, 45, 29, 39, 28, 30. Hay un clúster de sitios aquí en esta área. Interesante este clúster de sitios relacionado con heterogeneidad ambiental y contenido de fósforo, en donde aparentemente, sobre todo por razón de la heterogeneidad ambiental, Triquilia tuberculata está presente. Es probable que los lugares muy heterogéneos favorezcan la preferencia de ese tipo de hábitat por parte de Triquilia tuberculata. Nota también hay un pequeño clúster aquí debajo de Triquilia pálida, en donde aparentemente ella contribuye mucho a 24, 22, 16, 17, 23, 18 y 13, y aparentemente ella y Tabernamontana arbórea tienen alguna relación con el contenido de aluminio. Estos sitios, este pequeño clúster que se forma aquí abajo, que digamos que Triquilia pálida y Tabernamontana arbórea, es decir, este clúster representado por 19, 10, 5, 8, 7, 17, 18, 13, 16 y 22, voy a excluir a 24, está muy bien representado. Ellas contribuyen mucho y deben de ser los sitios con los valores de pH más bajos, es decir, con los valores de aluminio extremadamente elevados. Y luego, donde la riqueza es muy alta, que es probablemente en los sitios 3, 14, 1, 16, para contribuir precisamente a que no se empaste, pues uno podría hacer un gráfico mucho más grande, ¿no? O darle un tamaño de letra más pequeño a cada uno de las especies. Y veo que precisamente, bueno, pues las especies Chrysophyllum argenteum, Chrysophyllum argenteum sobre todo es la que más está marcando. Probablemente hay una puteria aquí, que es la que se está viendo en este lugar, y son las que están marcando con mayor intensidad o contribuyendo más a ese conjunto de sitios. Y ahora este otro clúster de esta área es 38, los sitios 38 y 37, de los sitios que están más o menos en el centro de la parcela de 50 hectáreas de Barro Colorado, 38, 37, 36, 48, 50, 49. Parece que Guarea, no me acuerdo cuál de las Guarea era, me parece, no me acuerdo, lo tengo que buscar en la tabla de equivalencia, y Aspidospermes prussianum son las que más están, digamos, participando o contribuyendo, sobre todo para Aspidospermes prussianum, que tiene un aporte importante a el conjunto de los sitios extremadamente mineralizados, es decir, con un contenido importante seguramente de bases, un contenido importante de zinc y de nitrógeno mineralizado, con los pH menos ácidos, y definitivamente son las especies seguramente que están más asociadas a ese microhábitat. Voy a ver quién era Guarge,
es probablemente, a ver si lo tengo en la tabla de equivalencias, la voy a buscar arriba. En mi tabla de equivalencias, aquí podría ver, por ejemplo, que Guarea grandifolia es la que, bueno, no veo bien del todo quién está debajo, y por eso es probable que sea útil necesariamente, porque fíjate que hay GUA-RG, hay dos GUA-RG, una de ellas es Guarea grandifolia y Guarea guidonia. Entonces, bueno, no estoy claro con cuál de las dos es. Y no recuerdo exactamente el parámetro que se utiliza para hacer que el triplot sea más pequeño. A ver si lo tengo representado en... Me voy a ir al triplot RDA. A ver si lo tengo representado en... correcto. Los nombres, los labels se fijan en la parte, en el primer plot. Aquí en el del escalamiento 2, no me acuerdo si es sex char 1 a 0.9, por ejemplo, no estoy seguro del todo, la verdad. No, el parámetro no era ese. Es probable que sea sex, pero no cambie todo, sino que cambie una parte. Correcto. No cambia el tamaño de la letra de mi conjunto aquí. Entonces, bueno, una solución que puedo tener es mirar los scores, la que tenga en los ejes canónicos los valores muy pequeños en el componente canónico 1 y en el componente canónico 2 tengo un valor alto, esa es la que realmente aplica. Entonces, bueno, voy a mirar mejor sin cambiar los tamaños de carácter. Voy a mirar mejor el resumen del triplot, el resumen del RDA, perdón. Entonces el resumen del RDA es este, y la especie que tenga como digo, las puntuaciones más cortas en el RDA1, pues esa debe ser. Species score en el RDA1 de las dos guareas, correcto. Entonces es probable que sea la guarea guidonia, porque tiene una puntuación muy pequeña en el componente negativa. De hecho, el centroide está hacia la izquierda del origen, y un valor alto en el componente canónico 2. Entonces, claro, es guarea guidonia esta. Pues bien, Guarea guidonia, Aspidospermes prussianum, sobre todo Aspidospermes prussianum, por tener su centroide más metido dentro del clúster, es la que está contribuyendo más a este conjunto de sitios, que podríamos llamarle al sitio de conjuntos extremadamente mineralizados con muchas bases, probablemente con una capacidad de intercambio catiónico mayor, y además, como ya vimos, con unos pHs los menos ácidos posibles, ¿no? Así que ese conjunto de dos especies, sobre todo Aspidospermes prussianum, es interesante tenerlo considerado como ello, y asimismo quedaría redactado en mi manuscrito, ¿no? Bien, pues ahora paso al análisis de correspondencia canónica. El análisis de correspondencia canónica es el hermano canónico del análisis de correspondencia, y como digo, ese análisis de correspondencia canónica lo que se basa es en tiene los mismos principios que el análisis de redundancia. Se hace un ajuste por medio de, en este caso, de la distancia i cuadrado hacia hacia las variables ambientales, pero en este caso hay que recordar que lo que estoy usando es la distancia i cuadrado. No estoy utilizando un análisis de regresión tradicional, y aquí lo que importa es que la separación entre los objetos lo que conserva es realmente la distancia i cuadrado. Hay crítica con respecto al análisis de correspondencia canónica, en el sentido de que la distancia i cuadrado no parece ser una distancia natural, no parece ser una distancia en donde los objetos realmente conserven su distancia real. Y sobre todo esto está afectado por las especies raras. Las especies, una diferencia grande
en abundancia entre especies muy comunes, es decir, entre especies muy abundantes, una diferencia grande no marca mucho el cómo se van a separar los objetos. Y hay que recordar que en este caso lo que se usa es la matriz de comunidad con datos no procesados. Es decir, dado que se trata de un análisis de correspondencia, estamos utilizando las abundancias crudas, sin procesar. No hay transformación, porque se supone que el análisis de correspondencia se basa en valores de frecuencia, es decir, en este caso, los valores de abundancia. Entonces, claro, el análisis de correspondencia, según se ha visto, y ahí está la crítica que existe, si una especie muy abundante cambia mucho en su valor, por ejemplo, una especie muy abundante que tenga 10.000 individuos, si hay un cambio, por ejemplo, hay un sitio que tiene, en lugar de 10.000, tiene 7.000, pues esos 3.000, esa diferencia de 3.000 individuos no afecta mucho la ordenación que se realice. Entonces, en ese sentido, afectan más cambios minúsculos que puedan haber en especies raras. Por ejemplo, una especie que esté representada por pocos individuos, como 3, 4 individuos comúnmente en sitios, si en un lugar está con 3 y en otro lugar está con 6, aunque en otro lugar está con el doble, pues ese cambio, y es verdad que es un cambio importante, ese cambio es más llamativo, es más importante, afecta más a la distribución de los objetos en la ordenación que lo haría para las especies abundantes. Entonces, no parece ser muy representativo de lo que realmente es el orden que esperamos tengan los objetos en función de las abundancias, pero el análisis de correspondencia canónica tiene una tradición muy larga dentro de los estudios de ecología numérica. Yo tengo más preferencia sin duda por el RDA, por el análisis de redundancia. Yo lo dejo aquí mostrado para que se vea cómo organiza o cómo ordena nuestros objetos, y intentaré buscar consistencia entre el análisis de correspondencia canónica y el RDA. Yo tengo preferencia sin duda por el RDA, por ser además el que me facilita el análisis con variables numéricas, pero ten en cuenta que cuando tengas variables que no son numéricas no vas a poder utilizar el RDA, ¿ok? Así que tiene sus limitaciones, no vayas a pensar que el RDA te lo va a resolver todo. Voy a generar un análisis de correspondencia canónica con la misma matriz ambiental utilizada en el caso anterior. Voy a, por ejemplo, ahora a utilizar el análisis de correspondencia canónica, que el análisis de redundancia anterior que hice, lo hice con las variables ambientales que comenté anteriormente, ¿no? Las de suelo que quedaron no multicolineales entre sí, que no había colinealidad entre ellas, y algunas de las que no eran de suelo, que eran interesantes. Entonces voy a conservar esa matriz ambiental, y recuerda que la matriz de comunidad que tengo que utilizar es una matriz de comunidad con datos crudos, ¿no? Voy a ejecutarlo, voy a mostrar el resumen. Sigue los mismos principios, hay que hacer una regresión inicialmente, luego se hace un análisis de correspondencia únicamente para los valores ajustados, y de ahí en adelante sigue los mismos principios que el RDA. Entonces, bueno, ahora lo que tengo que ver, sobre todo concentrarme, es en la el particionado de las distancias y cuadrado de escalada. Es en este caso lo que me interesa. Ese particionado, que en este caso sería el equivalente de lo que era la varianza en el análisis de redundancia, es lo que me va a indicar cuánto estoy consiguiendo explicar por la vía de la ordenación restringida. Entonces, tengo un 56% aparentemente de las distancias y cuadrado escalada. Lo tengo explicado, y eso es importante desde un punto de vista del sesgo. Es decir, tengo un R cuadrado en este caso que es no ajustado, y para mi análisis de correspondencia canónica, sin duda lo que tengo es una proporción explicada sesgada.
Entonces necesito también tener lo mismo que obtuve para el RDA, que es una proporción insesgada. Eh, y lo voy a generar con la función, al igual que en el anterior caso, R² adjusted. Entonces estoy ahora viendo que bueno, se me reduce mucho el valor, la proporción explicada a un 43%, y ahora, bueno, lo esperado es eso, pero ahora lo que voy a hacer es generar mi gráfico, ¿no? Para ver cómo queda en el escalamiento 1. Recordar que en este caso la distancia que se observa es una distancia, la distancia y cuadrado. La distancia entre los objetos es una distancia real. Así que bueno, puedo comparar las distancias entre ellos, pero están todos apiñados. Y esto se debe precisamente al problema que comentaba anteriormente de las especies raras. Tebeteahui, hay varias especies, entre ellas Tebeteahui es una de las que más afecta por ser una especie que tiene un patrón un tanto particular. Es una especie rara que además ocurre de manera un tanto concentrada, formando grumos. Así que bueno, tiene este patrón particular y afecta mucho. Si hago el plot con el escalamiento 2, la distancia entre los objetos no es importante, pero sí lo es los ángulos que se forman tanto entre las variables como entre los ángulos que se forman entre las variables. Aquí sí lo puedo analizar, pero no puedo analizar la distancia entre los sitios o entre los centroides de especie. Pues bien, como veo, en un caso se me apiña uno u otro, entonces es recomendable, y lo hacen la mayor parte de los ecólogos que se dedican a la análisis de correspondencia canónica, es excluir aquellas variables que son raras. Voy a utilizar un criterio para variables raras, especies raras. Entonces, para las especies que son raras, yo voy a decir, bueno, todas aquellas que tengan menos de 100 individuos. Entonces excluiría estas 6 especies, las excluiría de mi matriz de comunidad. Entonces no estoy excluyendo de matriz ambiental, nótese, estoy excluyendo de matriz de comunidad, y eso se hace con esta tubería Tidyverse que está aquí. Esta tubería dplyr me genera una matriz nueva en donde las especies que se conservan ahora son estas que vemos aquí, 10 en total de las 16 originales, y las excluidas son estas: Cedrela dorata, Guarea grandifolia, etcétera, ¿no? Ahora voy a hacer un análisis de correspondencia canónica utilizando únicamente esa matriz de comunidad sin las especies raras. Entonces ahora voy a mirar cuál es mi proporción de G cuadrado escalado explicado, y ahora veo que aumenta. Normalmente ocurre esto cuando sacamos estas especies raras, ¿no? Siempre ocurre que al sacarlas, pues están afectando mucho la matriz de distancias que construyo inicialmente, ¿no? Entonces, bueno, esto me ayuda a que mi análisis de correspondencia sea un poquitito, explique mayor G cuadrado escalado, ¿no? Ahora bien, voy a ver cuánto es esto en G cuadrado escalado insesgado, y es alto, es mucho más alto de hecho que lo que era la varianza insesgada explicada en el RDA. Era 0.46 en aquel caso, recuerdo 0.45, en este caso 0.52. Así que bueno, es bastante más alto. Y en los plots, bueno, pues lo mismo, que no lo comenté anteriormente, el agolpamiento, el hecho de que se apiñen los sitios en el centro se debe, como siempre digo, al tema de que se está trabajando con una matriz de comunidad en donde todos los sitios están muy autocorrelacionados espacialmente. Encontrar patrones o tendencias en ellos no es tan fácil porque los sitio 1 y 2 están autocorrelacionados entre sí, 1 y 6 también, 1 y 7. O sea que bueno, el hecho de que estemos trabajando con datos censales tomados en cuadrículas que son vecinas, pues afecta precisamente el hecho de que tenga sitios muy agolpados entre sí, ¿no? Lo único interesante es que sí estoy viendo algunos patrones, por ejemplo, comunes. Esta Vernamontana arbórea aparece asociada con aluminio en este caso, y eso se mantiene, o al menos esto es un patrón consistente con lo anterior, ¿ok? Aspidosperma sprucianum sale dentro del cuadrante de los sitios extremadamente mineralizados. Tendría que poder ver
esto en el escalamiento 2 para ver los sitios un tanto abiertos, aunque recordar que la distancia entre ellos en ese caso no es válida, pero al menos puedo ver si son los mismos sitios medios que aparecían, esos sitios que están en el centro de la parcela, y son los mismos. Así que bueno, Aspidosperma está ocupando más o menos esa posición. Aquí Triquilia pálida y Taberna montana aparentemente están ocupando también la posición en donde el aluminio estaba marcando fuertemente para este conjunto de sitios, y estos patrones, digamos, globales se mantienen, ya no tanto para las demás especies, por ejemplo Chrysophyllum no aparece, no aparecía antes con este efecto, entonces bueno, aparece ahora un poco en la parte exterior. Guarea está ahora golpada, no podemos saber nada de ella. Entonces bueno, es difícil en este caso aprovechar, por como digo, se trata de unos datos espacialmente autocorrelacionados, y sin duda vamos a tener este problema, ¿no? Además, recuérdese, eh, tengas en cuenta, sobre todo, que aparte de que los datos están autocorrelacionados espacialmente, estoy sacando tres familias de plantas de manera arbitraria, ¿no? No estoy utilizando toda la matriz de comunidad. Estoy seguro que con toda la matriz de comunidad esto cambiaría mucho, sería bastante diferente, ¿no? Así que bueno, tener en cuenta que en este caso luce tener más potencia, aun cuando tenga mayor proporción de G cuadrado escalado explicado, mayor proporción explicada el análisis de correspondencia canónica. Sin duda, el RDA me da unos patrones más visibles, más interpretables, y además con él pude construir además matriz ambiental, una matriz ambiental que tenía unos BIF mucho mejores, ¿no? Así que sin duda tengo preferencia en este caso por el RDA. No se sabe si en tu caso será igual, dependerá mucho de las variables ambientales que resulten asociadas con tu familia, pero ten en cuenta que los dos análisis, si tienen patrones, si muestran patrones consistentes entre ellos, es interesante que tú lo puedas aprovechar. Nada más con respecto a la ordenación restringida. Este es el último video, y ahora me quedan los videos que voy a también a producir sobre el análisis de diversidad, para que también tú complementes tus análisis con ese conjunto de técnicas.